Y yo pienso que a medida que van pasando los años, yo he pensado que sí le tengo miedo a algunas cosas. Por ejemplo, yo no sé si usted le tiene miedo a la muerte. Voy a explicarlo en el sentido correcto porque no quiero que me vayan a malentender. Yo no le tengo pánico a la muerte porque sé lo que hay después de la muerte, porque conozco la palabra, porque sé lo que dice la Biblia. Pero honestamente yo no me quiero morir. ¿O cuántos se quieren morir? ¿Cuántos quisieran esta mañana morirse? ¿Quién se quiere morir? Páseme un cuchillo y vamos a cortarle el cuello. Sé que nadie se quiere morir. Y posiblemente algunos de nosotros le tenemos temor, mucho temor a la muerte, mucho miedo. Escuché la historia de un hombre que le tenía tanto pánico a la muerte que en cada cuarto, en cada esquina de su casa tenía una botella de oxígeno, porque él decía: si un día yo siento que me va a dar un paro cardíaco y no voy a saber cómo respirar, y por eso en cada esquina de mi casa hay una botella, inmediatamente la voy a agarrar y me voy a poner el oxígeno. ¿Y saben qué pasó? Con todas las botellas el hombre se murió, porque es imposible que nosotros vamos a tener control de la muerte. De repente nos llega, la muerte anda buscando y nos llega y nos encuentra, y si no nos encuentra se lleva al que está a la par, pero se lleva a alguien. La muerte no viaja por gusto. Dígale a su vecino: cuidado porque te va a llevar a... Ahora escuchen esta declaración, por favor. Todos los que han marcado la historia en algún momento vencieron sus temores, y los que no están olvidados. ¿Qué le parece? Todos los que han marcado un hito en la historia en algún momento vencieron sus temores, y los que no están olvidados. Yo no sé quién quiere ser usted, pero vea a David, veamos a David. Yo me preguntaba, y ahora me pregunto en voz alta: ¿usted cree que David no tuvo miedo cuando venía un león encima de él? ¿Quién no le tiene miedo a un león? ¿Quién no le tiene miedo a un perro con rabia? Si anda un perro con rabia por la calle, a usted le dicen: mire, hay un perro que anda con rabia en esa calle, ¿qué hace usted? Usted, hermano, se sube a los palos como sea, se esconde, se mete a una casa, a donde sea, pero usted sale corriendo porque no quiere enfrentarse al perro. Ahora imagínese que usted vaya por una calle solo o sola y de repente viene un león. ¿Cómo le hacen los leones? ¿Se imagina usted un león rugiendo? Y usted está frente al león. Estoy seguro que usted tendría miedo, hermano. Levante la mano. ¿Quién tendría miedo? Levante la mano si ve a un león. Por favor, el que no levantó la mano, quiero que me cuente cuál es el secreto. Pero yo estoy seguro que todos tendríamos miedo. Ahora, cuando el león viene a David, está cuidando las ovejas de... Bueno, yo digo que encontrar a un perro con rabia en una calle es más fácil porque uno corre a una puerta, a un vecino. Pero encontrar a un león en el campo, donde el león se puede subir a cualquier árbol que yo me suba, donde yo no tengo nadie cerca de mí, el león viene rugiendo, yo le aseguro que David tuvo temor. Yo le aseguro que David tuvo miedo. Me preguntaba yo: David tuvo que haberle tenido miedo, pero en algún momento el miedo no lo paralizó, el miedo no lo venció. Él dijo: no me va a vencer el miedo, lo voy a vencer yo, y voy a enfrentar al león en el nombre de Jehová de los ejércitos. Enfrentó al león y el león vino encima de él, y él agarró su espada y le pegó con la espada en la cara, y el león se vino encima, y él tomó fuerzas de Jehová y abrió el león y le abrió la quijada y lo mató. Pero no me digan que no le tuvo miedo. Venía un oso. ¿Quién le tendría miedo a un oso de los que están acá?
Hermanos, si uno va al zoológico alguna vez y cuando el león o el oso se acerca a la malla, ¿qué hace usted? Y eso que está encerrado, eso que usted sabe que no tan fácilmente el león se saldrá, o el oso, pero David tuvo que haberle tenido miedo a esas cosas en algún momento, pero David no se dejó amedrentar. David no se dejó vencer. David dijo: no, yo le tengo miedo, pero me voy a levantar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, vea este caso real de la historia de David y Goliat. ¿Cree usted que solo el ejército le tenía miedo a Goliat y Saúl el rey? ¿O también David, cuando llega y ve a aquel semejante hombre, medía 2 metros con 96 centímetros? Es una cosa inmensa, es una cosa grande, una cosona. ¿Se imagina usted ese gigante armado con un equipaje que quizá no podía uno ni dominarlo con las 2 manos? ¿Se imagina usted aquel hombre? El ejército le tenía miedo. Vean ustedes conmigo, por favor, 1 de Samuel, véanlo en pantalla, por favor. 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hacían? Se turbaron y tuvieron gran temor. Se turbaron y tuvieron gran temor, tuvieron gran miedo. ¿Cómo no tuvieron miedo? Y vamos al versículo 24, 17-24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? No tenían casi ni palabras para seguir hablando porque el miedo, el temor era tan grande. ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Salió, ahí está, salió. Tenían gran miedo. Yo le aseguro que David también tuvo miedo. Yo le aseguro que cuando David vio al gigante fue impactado. En algún momento debe haber tenido miedo, pero no fue un miedo que lo paralizó. No fue un miedo que él dijo: me voy a morir. No fue un miedo que él dijo: ya no tiene sentido esto. No fue un miedo que él se metió a una cueva como el ejército, sino que David dijo: no, yo me voy a llenar de valor y voy a pelear. Y yo quiero que ustedes vean, David sí tuvo miedo. David tuvo miedo como ustedes y yo tenemos miedo. David tuvo que vencer el temor del gigante del miedo en más de alguna ocasión. Cuando uno sigue estudiando la vida de David, hay dos episodios o 2 incidentes particularmente que a mí me llaman la atención. Bueno, o a 2 personas podríamos decir a las que David le tuvo miedo. Una fue a Saúl. Llegó un momento cuando David dijo: seguramente Saúl me va a matar. Seguramente Saúl me va a matar, me va a encontrar y me va a matar. Así que me voy a huir. Y empieza a huir de Saúl. Empieza a huir. Y dice que fue a Nod. 1 de Samuel 21:1. Vino David a Nod, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Este episodio es un episodio en el que David está huyendo y llega el sacerdote y tiene miedo. Y no solamente tiene miedo, porque el miedo lo hace a uno mentir. Sabe que yo una vez compartí un sermón sobre las mentiras aquí en la iglesia. ¿Y sabe por qué uno miente? Porque es miedoso, porque no tiene valor de enfrentar la verdad. David está mintiendo también acá. Tiene miedo de Saúl, está huyendo de Saúl. Pero en la siguiente escena, David, ahí mismo en el capítulo 21, él tiene que salir huyendo porque alguien le dice: David está en Nod a Saúl.
Y Saúl va a buscar a David y sale David huyendo y va a Aquis. Versículo número 10 dice: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl. Huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? En ese momento, en ese instante, David tiene mucho miedo. Vean lo que pasa el versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras, las palabras que dijeron los filisteos, las palabras que dijeron de él, lo que estaban expresando, y la puso en su corazón. ¿Y qué pasó? Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y miren lo que hace. Versículo 13: y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba caer la saliva por la barba. Tiene miedo. Es un miedo aterrador. David tuvo miedos y tuvo que vencer los miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la soledad? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que no encuentras trabajo? ¿A quedarte solterón o solterona? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A tu apariencia? ¿A qué le tienes miedo? ¿A tu edad? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que te han dejado? ¿Te han abandonado? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te estás hundiendo? ¿Por qué estás babeando de miedo? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no crees en lo que el Señor puede hacer en tu vida? No te fijes en lo que te está pasando. Fíjate en el Señor, en el Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son tus gigantes? Los temores que te agobian, hermano y hermana, nos están deteniendo, nos están paralizando, nos están evitando demostrar nuestras habilidades y nuestras capacidades. Cuando uno tiene miedo, ni hablar puede. Cuando uno tiene miedo, ni expresarse puede. No sé si usted se acuerda la primera vez que se le declaró a esa muchacha, o la primera vez que se le declararon y usted tuvo mucho miedo y estaba tembloroso, temblorosa, ¿sí o no? Yo sí lo recuerdo. Tenía mucho miedo, pero estaba temblando y hablando, y las palabras me salían cruzadas. Yo no sé ni qué decía. A la verdad no me recuerdo qué dije. Lo único que vencí el miedo porque dije y conseguí. Hermano, el miedo nos paraliza, quita nuestras potencialidades, nuestras habilidades, nos minimiza, nos quita la confianza, nos quita la esperanza, nos quita el valor, nos quita todo lo que nosotros podemos desarrollar, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y en segundo lugar, si nosotros tenemos ese gigante, ya detectamos que hay un gigante, ya descubrimos que tenemos un gigante, ahora en segundo lugar, tenemos que poner a Dios por delante. Y quiero llamar su atención a esto. Miren, hermanos, si ustedes notan, está la batalla, está Saúl y su ejército a un lado, y en el otro lado está Goliat y su ejército. Pero noten una cosa, que es algo sorprendente. Saúl y su ejército están enfocados en aquel gran hombre. Se han enfocado en él y ven a ese gigante y dicen: ¿no lo veis cómo salió? Y salía durante la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde, y los amedrentaba y los retaba. Y ellos tenían miedo, se sentían como cucarachas, se metían, se topaban unos con otros y querían meterse más en la cueva. Tenían miedo los pobres, pero porque estaban enfocados en él, no podían ver otra cosa. Y alguien vino que también tuvo miedo, pero en medio del miedo, en medio de la desesperación, en medio de ver al pueblo agobiado, verlo como cucaracha o como ratón metido ahí, alguien se paró y dijo: no es posible
Este pueblo tiene miedo porque hay un problema, y detectó el problema David. El problema era que ellos no estaban enfocándose en Dios, sino que estaban enfocándose en el gigante, en el problema. Y si hay algo que va a hacer que nosotros fracasemos en la vida, es enfocarnos en el problema. Es ser nosotros como Saúl y como su ejército enfocados en el problema. No te enfoques en el problema, enfócate en el que puede solucionar el problema. Y noten esto, vayan conmigo por favor. Primero Samuel 17:26. David trae un tema que es un tema desconocido en este momento ante ellos en medio del temor. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Deténganse en esa frase, por favor. ¿Quién es este? ¿Quién es este? En esta pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David cambió su manera de ver las cosas. David ya no está viendo como está viendo el ejército. David está viendo que este ejército es un ejército que son los escuadrones del Dios viviente. Pero la palabra ahí es interesante porque David está viendo en plural. Hay un ejército, pero él está viendo escuadrones. Y eso, pónganle atención porque esto es muy importante. David está viendo más que un ejército. Está viendo a los escuadrones del Dios, del Dios viviente. David deja de poner su mirada en el gigante. No, dice, este gigante no es nada. Y empieza a ver hacia acá. Le da la espalda al gigante. Y dice, no, este gigante se va para el suelo. Este gigante se va para el suelo. ¿Ustedes se acuerdan de ese canto? No, dijo no. Y empezó a enfocarse en Dios. Sacó el tema de Dios. Vea qué pasa. Lo hace ante los soldados. Ahora mire, vaya al versículo 37. Añadió David, Jehová, está ante Saúl. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora noten ustedes, primero lo hace, presenta a Dios ante los soldados. Ahora va ante Saúl y expone a Saúl que hay un Dios poderoso que puede ayudar. Saúl tiene miedo, pero ya le cambió David el chip del miedo. Ahora David dice, mira, Dios me ha ayudado. Yo he visto la historia, hizo una mirada retrospectiva y vio la historia y vio que él había vencido osos, había vencido leones, que Dios había estado con él y dijo, no, yo voy a vencer. Y Saúl también dijo, ve y Dios, Jehová Dios, esté contigo. Y una tercera ronda, versículo número 45. Ahora está ante el gigante. Primero puso a Dios primero ante los soldados, segundo ante Saúl, tercero ante Goliat. Miren lo que dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él se entregará en nuestras manos. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Entonces David se enfoca en Dios y esta es la enseñanza que estamos sacando de aquí. Si queremos vencer a los gigantes que están amedrentando nuestra vida, tenemos que enfocarnos en Dios y no, Dios es poderoso, pues. Y usted dice,
y no encuentro trabajo y no sé qué va a pasar, y yo creo que mis hijas se van a morir de hambre y ahora no sé cómo voy a hacer. Y no, Dios es poderoso, pues. Y usted dice, y nadie me habla. Yo me pongo unas fotos ahí, todas en unos perfiles bien coquetos, y nadie me hace caso. Y no, Dios es poderoso, pues. Amén, hermano. Y mi esposa me ha dejado y mis hijos me han dejado y ahora me voy a morir y no sé qué hacer. Y no, Dios es poderoso, pues. Y ahora no tengo claro el futuro, no sé para dónde voy a ganar, no sé qué hacer, no miro claro. Y no, Dios es poderoso, pues. Enfócate en Dios. Dígale a su vecino, enfócate en Dios, brother, enfócate en Dios, hermano. Miren esto, hermanos. Cuando ponemos a Dios adelante, estamos diciendo que no somos nosotros los que peleamos, sino que es Dios el que pelea por nosotros. Es contra Él la batalla. Su batalla es no contra usted, sino contra Dios, el que pelea las batallas y las gana. Yo tengo un Dios poderoso. Usted le tiene miedo a ese cáncer, le tiene miedo a cualquier problema que tenga. En el nombre de Jehová de los ejércitos, Él es poderoso. Enfóquese en Él. No se enfoque en su cáncer, no se enfoque en su problema. Enfóquese en Él. Él es poderoso. Miren, hermanos, que es interesante eso. Cuando David dice los ejércitos de Dios de Israel, del Dios viviente, alguien dijo que David está viendo aliados. David no solamente ve al ejército de Dios, sino que está viendo al ejército de Saúl, sino que está viendo al ejército de Dios. Ve un pelotón de ángeles, ve un pelotón de arcángeles, una infantería de santos, dijo ese escritor, que están viniendo a pelear a favor de él. Yo quiero que diga usted conmigo esta palabra, no solo por repetir, sino que diga, porque más. Diga conmigo, porque más son los que están conmigo que los que están en contra de mí. Y cuando usted ve eso y mira a Dios y mira el poder que tiene Dios para obrar en su vida, entonces usted puede vencer. Los hombres que tuvieron grandes victorias en el pasado siempre vieron a Dios, no vieron a su problema. Lo vieron a Él, vieron al Señor y pudieron vencer. Se pudieron enfocar en Dios. Uno de ellos fue Nehemías. Nehemías está construyendo el muro y sus amigos, sus enemigos le dicen, ven, reunámonos y nos tomamos un cafecito, porque le querían hacer daño. Y Nehemías dice 6:3 y les dijo, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. No, dice, yo no tengo tiempo para cafés, yo no tengo tiempo para perderlo. Yo me he enfocado en una obra, en la obra que el Dios de los cielos me mandó a hacer. Enfoquémonos en el Señor. Enfoquémonos en sus cosas, en su obra. Enfoquémonos en su ministerio. Enfoquémonos en las cosas que Él pide. Dice la Biblia. Así dice la palabra. Y este es un secreto que muchas veces lo leemos y lo sabemos de memoria y lo repetimos, pero no lo practicamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Usted ni busca el reino ni busca las añadiduras. Está matado. O si no busca el reino, aunque busque las añadiduras, usted no va a lograr nada. Busque el reino de Dios. Mire, hermano, si a usted no le sale trabajo, no se pierda un culto. Véngase una hora antes a orar aquí en el altar, tirado aquí en el altar. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy en tu casa, en tu altar. Busque el reino de Dios. En el Señor hay victoria. En el Señor hay victoria. En el Señor hay victoria. Y no importa qué sea el gigante que tengamos por delante, podemos vencerlo en el nombre del Señor. Si tú te vas a desanimar,
Si tú estás atemorizado, si piensas que tu vida se terminó, si piensas que el futuro ya no tiene sentido para ti, es simple y sencillamente porque te has fijado en tus gigantes y no en el Dios que vence a los gigantes. Pero esta mañana Dios te está diciendo que sigas adelante. No te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré, dice el Señor en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Un escritor en su libro En pos de lo supremo dice: las situaciones que te rodean son reales. Por eso dije, tenemos gigantes. Yo no estoy negando la realidad de los gigantes y el gigante del miedo, pero tan pronto como las miras te hundes. Entonces ni siquiera puedes reconocer a Jesús y viene su reprensión. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mira al Señor. Cuando nosotros nos concentramos en Él, le restamos importancia al gigante. David creo que le dio la espalda al gigante. Vio el ejército y vio a Dios y dijo: este es un incircunciso, este es un metido, este es un bocón, este es un boca pronta. Pero le voy a demostrar en el nombre de Jehová de los ejércitos que lo voy a vencer, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios de Israel. Ha desafiado a Dios, se enfocó en Dios. David escribió muchos salmos que hablaron de los momentos más difíciles de su vida. Quiero que lean conmigo el Salmo 34:1. Y este salmo, de ahí en adelante, este salmo dice, el título ahí dice: la protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Mire lo que pasa. David tenía miedo. Yo se los he venido recalcando en este mensaje, pero ven el versículo 1 del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. La oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, no al gigante, no al problema del miedo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó ¿a quién? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces nos enfoca la palabra. El temor al Señor quita el miedo del hombre. El temor a Dios quita los miedos que nosotros podamos tener en esta vida. Y ahí está el salmista. Ahí está el salmista hablando. Dice el versículo número, ¿en cuál nos quedamos? El versículo 6, 7. Ahora vean el 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos de ustedes creen esa palabra, hermanos? Así dice el Señor. No tendrás falta de ningún bien. Esto yo no lo he hecho, pero lo he oído. Alguien tuvo esa capacidad de contar. Uno puede ahora buscar en la concordancia y de repente hacerlo, pero yo no lo he hecho. Pero dice que alguien contó que en la Biblia hay 365 veces la palabra no temas, porque son 365 días. No temas. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Sabe por qué lo hace? Porque nosotros somos miedosos. ¿Sabe qué le dijo a Josué? Josué tenía miedo, ¿sabían ustedes? Era miedoso. Le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno para pelear?
porque tienes la capacidad de pelear, porque eres general 5 estrellas. No, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y ese es el secreto al que yo le he llevado. Pero hay un versículo, con este versículo quiero terminar. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Miren lo que dice: en el amor no hay temor. Juela, fíjese en esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa esto, hermano? Aplíquenlo a David, aplíquenlo a la experiencia de David. Y yo pensaba, estoy seguro que lo que a David le hizo vencer al gigante del temor en más de alguna ocasión fue que él amaba a Jehová. Y él dijo, yo lo puedo notar en sus palabras, él dijo: ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que este incircunciso, bocón, boca pronta, esté amedrentando a los escuadrones del Dios viviente? Nos está avergonzando y está avergonzando a Dios. ¿Cómo es posible? Mi Dios es poderoso y yo lo amo y no voy a permitir que hagan esto. Mi Dios ganará. Yo lo amo a Él. Hermano, quizá la pregunta que yo te haga esta mañana es: ¿cuánto amas al Señor? Si tus temores están siendo fuertes, es posible porque tú no estás amando al Señor lo suficiente. Pero esta mañana la palabra te reta a ti y a mí para que amemos al Señor y busquemos a Él, nos fijemos en Él, reconozcamos que tenemos miedo a nuestras cucarachas. No sé si tienes miedo a tu tenguereche. ¿Cuál es tu tenguereche? Tu soledad, tu apariencia física, tu enfermedad. Yo no sé cuál es tu gigante, pero esta mañana el Señor nos ha hablado que nos fijemos en Él, que nos enfoquemos en Él, que reconozcamos. No es huir, no es decir no hay gigante, no, ni con palabras positivas de ánimo, sino reconocer que existen. Pero que nosotros también reconocemos que hay un Dios que es poderoso, que es más poderoso. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, yo le he tenido miedo a mis gigantitos. Yo le he tenido temor a mis gigantitos porque los he estado viendo desde la mañana hasta la noche. Durante 40 días los he estado viendo desde la mañana y hasta la noche, y he estado clavado, mi mirada clavada, no puede ver otra cosa mi vista, mis ojos. Pero esta mañana tú me has hablado y me has enseñado, Señor, que yo necesito ver al Dios que vence gigantes, que yo necesito enfocarme en el Dios que es poderoso. Esta mañana yo me pongo de pie y me paro no ante mi gigante, sino que me paro ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay una persona a la que el Señor le ha hablado esta mañana para vencer su gigante, yo quiero que se ponga de pie esta mañana, no ante el gigante, sino ante el Dios de los cielos, y lo mire. ¿Quién se pone de pie? Ahí hay una persona de pie. ¿Quién más se pone de pie? Ahí hay otra persona, otra hermana, otra mujer, otro hermano. Póngase de pie ante el Señor, no ante los gigantes. Posiblemente los gigantes lo están venciendo durante estos días, pero ponte de pie ante el Señor esta mañana,
Ponte de pie y dile: yo me pongo de pie ante ti, Señor. Yo veo tu poder. Yo veo tu poder. Yo veo tu ilimitado poder. Yo veo que tú no me dejas solo, no me dejas sola. Yo veo que estás conmigo. Yo veo que tus ojos están enfocados hacia mí. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso. Es poderoso. Clamamos por Él. Clamamos por Él. Oh, poderoso.